Buenos días para todos. El día de hoy venimos a desarrollar la tarea 6 en el curso de seguridad e higiene industrial en operaciones forestales, la cual consiste en realizar 15 ejercicios de pérdida de transmisión para materiales homogéneos. Somos estudiantes del programa Ingeniería Forestal de noveno semestre. Me presento, mi nombre es Lisette Alejandrín Bachí y junto a mi compañero Andrés Felipe Hernández. En primer lugar, pues vamos a iniciar con el ejercicio 1, donde tenemos pues como material un ladrillo macizo. En contexto, pues tenemos que un muro está construido con ladrillos macizos de dimensiones de 24 centímetros por 12 centímetros con un peso de 3 kilogramos por unidad. Vamos a considerar pues un área de 1 metro cuadrado de muro y el sistema pues va a estar sometido a un ruido de 95 decibeles y a diferentes frecuencias de Hertz. Vamos a determinar lo que es la pérdida de transmisión del ladrillo a partir pues, de las dimensiones que nos brinda el ejercicio y además vamos a calcular pues la TLT para cada una de las 6 frecuencias. Siendo así, pues vamos a iniciar como tal, pues aquí tenemos el dibujo de nuestro ejercicio, en donde el ladrillo pues tiene 24 centímetros de largo y 12 centímetros de ancho, con un peso pues de 3 kilogramos. Con estas dimensiones pues podemos determinar el área de cada ladrillo y a partir de ello pues saber cuántos ladrillos se necesitan para cubrir 1 metro cuadrado de muro. Estos datos como tal pues nos permite conocer la masa superficial del muro y poder calcular cómo afecta el aislamiento del ruido. De esta manera las dimensiones del ladrillo influyen directamente en la capacidad del muro para reducir el ruido, especialmente pues a diferentes frecuencias cuando este está sometido. Siendo así, pues vamos a iniciar a calcular pues el área eh, del ladrillo. Entonces, en este caso vamos a multiplicar, como sabemos, pues que el área debe quedar en metros cuadrados. Entonces, como las dimensiones nos le están dando en centímetros, vamos a pasar eso a metros. Entonces, sabemos que en 24 centímetros hay 0.24 metros. Y eso lo multiplicamos por 0.12 metros, ya que en 12 centímetros hay esa cantidad. ¿Cuánto? Bueno, en este caso, pues el área de cada uno de los ladrillos va a ser igual a 0.0288. Ujú, Cero- ajá, Eso, y eso pues queda en unidades de metros cuadrados. ujú, Y en este caso, pues el área del material pues nos va a determinar en sí cuántas unidades pues son necesarias de dicho material para poder cubrir pues 1 metro cuadrado completo de muro. En este caso, pues el área, pues al ser relativamente pequeña, esto nos quiere decir pues que se va a requerir una mayor cantidad de ladrillos, lo cual pues va a incrementar la densidad pues del sistema con el material pues con el que se está formando el muro. Y esto pues va a influir directamente en el comportamiento acústico, ya que pues a una mayor cantidad de unidades requeridas para la construcción de 1 metro cúbico, pues esta va a hacer que la estructura sea más compacta y con menor posibilidad pues de transmisión de sonido pues a través de los espacios que pueden quedar pues vacíos. ajá. En ese sentido, pues ya vamos a calcular el número de ladrillos por metro cuadrado. En este caso, pues vamos a realizar la siguiente operación. Vamos a dividir ese metro cuadrado entre el área que encontramos. Entonces sería 1 metro cuadrado entre 0.0288 metros cuadrados. Ajá. ¿Y eso cuánto da? Y en este caso pues al realizar la división nos da un total de 35. O sea que n es igual a 35 ladrillos. Ujú.
En este caso, pues vamos a necesitar 35 ladrillos para poder cubrir ese metro cuadrado de muro. Listo, pues al haber más ladrillos como tal, pues el muro va a quedar de una manera más compacta y con menos espacio, lo que va a ayudar pues a que el sonido tenga más dificultad pues al pasar a través de él. Y ya con esto pues ya vamos a proceder a calcular lo que es la masa. Entonces, en ese sentido, pues ya vamos a poder calcular la masa. En este caso nos vamos a apoyar de una multiplicación en donde vamos a multiplicar ese número de ladrillos que encontramos, es decir, 35 por El el peso. peso, que en este caso son 3 kilogramos. Y eso es Y esto nos va a dar igual a 105 kilogramos para sobre metro cuadrado, perdón. Y en este caso, pues la masa superficial del muro es de 105 kilogramos sobre metro cuadrado, lo que significa pues que cada metro cuadrado de muro tiene 105 kilogramos de material. Y este valor pues es fundamental porque pues nos va a indicar cuánto material hay por dicha unidad de área y según pues la ley de masa, a mayor masa por metro cuadrado, pues es mejor el aislamiento acústico. Bueno, ya teniendo en cuenta eso, ya pues encontramos como las variables que nos permite pues realizar el cálculo de TL para cada frecuencia. Teniendo en cuenta pues debemos calcular para las 6 frecuencias. En este caso la fórmula que vamos a utilizar es esta, que es TL igual a 20 logaritmo de masa por frecuencia menos 47. Entonces vamos a iniciar calculando para la frecuencia de 125 Hz. Entonces, en este caso TL es igual a 20 logaritmo 20 logaritmo de la masa, que en este caso la masa es 105. Y eso lo multiplicamos por la frecuencia, que en este caso son 125 Hz. Y le restamos 47. ¿Eso cuánto da? Y esto nos da como resultado 35.36 O sea, ya 35.36 decibeles. decibeles. Pero como como teníamos en el inicio que el nivel de ruido inicial es de 95 decibeles y la pérdida de transmisión del muro va a variar según la frecuencia al que éste está sometido, ¿verdad? Entonces vamos a determinar cuánto ruido va a lograr pasar al otro lado, restando pues el valor de la TL, perdón, con con la con los 95 decibeles iniciales. Entonces, como ya encontramos la TL de la frecuencia de 125 Hz, vamos a ver cuánto ruido entra. En este caso, vamos a restar esos 95 decibeles menos, ¿menos qué? Menos los 35.36 decibeles que nos dio. Menos 35.36 decibeles. Ajá. Y es igual a Y esto nos va a dar igual a 59.64. ajá. Y esto pues básicamente lo que nos va a indicar es que pues para una frecuencia como, de 125 Hz y una pérdida de transmisión de 35.36, este valor pues que nos acabo de dar de 59.54 nos va a indicar que como tal pues el muro va a tener pues un bajo nivel de aislamiento frente a sonidos graves. Ujú. Entonces ya como tal vamos a calcular ahora para la frecuencia de 250 Hz. En este caso pues vamos a hacer el mismo procedimiento pero ya con diferente frecuencia. Entonces la TL es igual a
20 logaritmo de la masa, que en este caso la masa es 105, y eso lo multiplicamos por la frecuencia, que son ya 250. Y eso solo restamos 47. Y eso es igual a ¿qué? Y eso nos va a dar igual a 41.38. 41.38 decibelios. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento. Entonces ya vamos a restar los 95 decibelios. Vamos a hacer el mismo procedimiento para saber cuánto, Pérdida ¿qué? de transmisión. O sea, sí, cuánto ruido es el que logra pasar, pues al otro lado. Entonces vamos a restar esos decibeles iniciales y eso lo restamos entre el TL que nos dio, que son 41.38 decibeles. Y eso es igual a Esto nos va a dar igual a 53.61. 53 punto. 61. Entonces, para la frecuencia de 250 Hz, la tele nos dio 41.38 decibeles. Y, ¿qué? Y el sonido pues transmitido es cercano a 53.61 decibeles, lo que muestra pues que mostrando pues una ligera mejora en aislamiento, a diferencia pues de la frecuencia de 125 Hz. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento para poder calcular el de 500. L es igual a 20 logaritmo 20 logaritmo de masa, que es 105, por la frecuencia, que en este caso ya son 500 Hz. Y eso lo restamos entre 47. Ajá. Y esto nos va a dar como resultado 47.40 decibeles. 47 punto qué. 47.40 decibeles. ¿Qué? Punto 40. Y ahora pues para saber cuánto ruido entra, vamos a restar otra vez los 95. Los 95 decibeles. Los 95 decibeles iniciales menos 47.40. ajá, Y esto nos va a dar un resultado de 47.59. 47 puntos. 59. Ujú. Bueno, y en este caso, pues partiendo de que al muro como tal se le está transmitiendo una frecuencia de 95 decibeles, que es lo que él pues es capaz de soportar, y teniendo pues en este caso para una frecuencia mucho mayor, podemos darnos cuenta que pues a medida de que van aumentando las frecuencias, pues este va teniendo un mejor comportamiento ante el muro. Entonces en este caso pues podemos ver que referente al valor anterior, pues la frecuencia transmitida va mejorando. Ujú. Entonces ya vamos a calcular para 1000 Hz. Entonces hacemos el mismo procedimiento. TL es igual a 20 logaritmo de 105 por 1000. Ujú. ¿Cuánto? Y esto nos va a dar igual a 53.42. Bueno, entonces vamos a realizar el mismo procedimiento para saber cuánto ruido es el que entra. Entonces vamos a restar los 95 decibeles iniciales menos el tele que acabamos de encontrar, que son 53.42 decibeles. Y eso es igual a
a 41.57. 41.57 Punto 57. decibeles. Ah, ujú. Entonces, para la frecuencia de 1000 Hz nos dio un nivel transmitido de 41.57 decibeles, lo que representa pues un aislamiento considerable frente a sonidos medios. Entonces ya vamos a calcular ahora la tele para 2000 Hz. Entonces, tele es igual a... Ay, aquí falta el 20. Pero eso sí lo multiplico, ¿no? Ujú. Pues tele es igual a 20 logaritmo de 105. 105 por 2000. ajá, Y esto nos va a dar igual a 59.44 decibeles. 59.44. Ajá. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento, los 95 decibeles iniciales menos los decibeles de la frecuencia de 2000 Hz, 54.44 decibeles. Ajá. Y esto nos va a dar igual a 35.55. 35.45. Ajá. Y para estas frecuencias de 2000 Hz, pues podemos ver que el nivel pues va a disminuir hacia ese valor, 35.45, indicando pues que hay un buen control ante el ruido. Y ya por último, pues ya vamos a calcular para las frecuencias de 4000 Hz. Entonces sería 20 logaritmo 20 logaritmo de 105 por 4000 menos 47. ¿Cuánto? Y esto nos da igual a 65.46. Ujú. Entonces ahora vamos a hacer el mismo procedimiento para calcular cuánto rola el que entra, considerando los 95 decibeles de iniciales. Entonces 95 decibeles menos 65.43 decibeles. Eso es igual a... A 29.54. Ujú, ujú. Bueno, y en este sentido, pues el sonido logra ser pues aproximadamente a 29.54 decibeles, lo que demuestra pues un alto nivel de aislamiento. A partir pues de los resultados obtenidos podemos concluir pues que el muro de ladrillo macizo tiene una capacidad de aislamiento que mejora a medida pues que aumenta la frecuencia del sonido. Y con eso pues finalizamos el ejercicio 1 y damos paso al ejercicio 2. Bueno, como ejercicio número 2, tenemos pues un muro que está construido con bloques de concreto de dimensiones de 40 centímetros por 20 centímetros, con un peso de 14 kilogramos por unidad. Con esto pues vamos a considerar lo que es un metro cúbico de muro y que el sistema pues está sometido a ruidos de 92 decibeles a diferentes frecuencias. Con esto pues vamos a determinar la pérdida de transmisión del bloque de concreto a partir pues, de las dimensiones dadas. Además pues calcular la pérdida de transmisión para cada una de las 6 frecuencias dadas. Bueno, aquí como tal ya tenemos el dibujo o la figura pues del ejercicio. En este caso el bloque cuenta con 40 centímetros
largo y 20 centímetros de ancho. Con estas dimensiones vamos a determinar lo que es el área de cada bloque de concreto y a partir de ello pues vamos a saber para calcular pues cuántos bloques caben por metro cúbico de este muro. Entonces, siendo así, vamos a iniciar a calcular el número de bloques por metro cuadrado. Pero primero vamos a hallar el área. el área. Entonces, el área es igual a, teniendo en cuenta pues que las dimensiones están en centímetros, vamos a pasar eso a metros, porque pues el área debe quedar en metros cuadrados. Sería 0.4, ¿no? 0.4 por 0.2. Por 0.2 metros. Y eso es igual a Esto nos va a dar igual a 0.08 0.08 metros metros cuadrados. cuadrados. Ujú. Y en este caso, pues aquí podemos ver que este es el área como tal del material para los bloques de concreto. Y pues ese valor de área nos va a determinar cuántas unidades pues son necesarias para poder cubrir lo que es un metro cuadrado de muro. En este caso, pues al igual que en el ejercicio anterior, al ser un área que es relativamente pequeña, pues se va a requerir una mayor cantidad de ladrillos, lo cual pues va a incrementar lo que es la densidad pues del sistema con el material con el que va a estar formado el muro. Entonces, en ese sentido, vamos a calcular el número de ladrillos que son necesarios para cubrir ese metro cuadrado de muro. En este caso, vamos a dividir ese metro cuadrado, digamos un metro cuadrado, y eso lo dividimos entre el área que nos dio, que en este caso es 0.08 metros cuadrados. ¿Y eso cuánto es? Y esto nos va a dar igual a 12.5 ladrillos, pero pues al ser... Serían 13 ladrillos, Ajá. ¿no? O sea que se necesitan 13 ladrillos para poder cubrir ese B 13 bloques. Se necesitan 13 bloques de concreto para poder cubrir ese metro cuadrado de muro. Entonces ya con esto vamos a poder calcular lo que es la masa pues de la masa superficial del bloque. Ajá. Para ello pues vamos a tener en cuenta la siguiente operación, que es multiplicar pues la cantidad de bloques que acabamos de obtener por el peso del material, que en este caso pues son 13 por... Por 14 kilogramos. Y en este caso pues nos va a dar un valor de 182 kilogramos sobre metro cúbico. Lo cual pues Cuadrado. este es cuadrado. Lo cual pues esto va a significar que cada metro cuadrado de muro pues va a tener 182 kilogramos sobre metro cuadrado de material. Ujú. Entonces, ya teniendo estos resultados, ya podemos calcular lo que es la TL para cada frecuencia, considerando pues que vamos a calcularlo teniendo en cuenta pues el ruido inicial, que en este caso es 92 decibeles. Entonces, vamos a restar ese ruido inicial con la TL para cada frecuencia para saber pues cuánto es el sonido que pasa al otro lado, ajá. Entonces vamos a iniciar. Entonces, TL es igual a, 20, sería 20 logaritmo, logaritmo de la masa, que en este caso la masa nos dio 182. 182 y eso lo multiplicamos por la frecuencia de 125 Hz. Y ese es B, mentira, y eso lo restamos entre 47 y eso es igual a A 40.13. 40.13 decibeles. Como tal, es en la frecuencia B, el TL
para la frecuencia de 125 Hz. Ahora vamos queremos conocer, digamos, cuánto es el ruido que entra considerando pues el decibel, sí, los decibeles iniciales que son 92. 92. Entonces vamos a restar 95 decibeles menos esa TL que es 40.13. Ajá. Y en este caso pues, nos va a dar igual a 51.86 51.86. Ajá. decibeles. Ujú. Y en este caso, pues el sonido que atraviesa el muro es aproximadamente pues de ese valor de 51.86, lo que va a indicar pues que presenta un bajo aislamiento frente Exacto. pues a estos tipos de sonidos Gracias. graves. Ajá, entonces ya teniendo en cuenta eso, vamos a hacer el mismo procedimiento para poder calcular el TL, pero de la frecuencia de 250 Hz. Entonces sería 20 logaritmo de 182. 182 por 150. 250 menos 47. ¿Cuánto? Eso nos va a dar igual a 46.16. Ujú. Entonces vamos a poder hacer el mismo procedimiento para saber cuánto es el ruido que logra entrar. Entonces 92 decibeles, que es el ruido inicial, menos 46.16. Ajá. Y eso nos va a dar igual a 45.83. Ujú. Y en este caso, pues para frecuencias de 250 Hz, el sonido transmitido pues es cercano a ese valor de 45.83 decibeles, mostrando pues una ligera mejora en cuanto al aislamiento. Y ahora pues se va a proceder a realizar los mismos procedimientos para frecuencias de 500 Hz. 20 logaritmo de 182 por 500 menos 47, y eso es igual A 52.18. a 52.18. Entonces vamos otra vez a realizar esto. Entonces serían 92 decibeles iniciales menos 52 punto. Y eso va a ser igual a 39.81. Entonces, para la frecuencia de 500 Hz, el nivel baja aproximadamente a 39.81 decibeles, evidenciando pues un mejor comportamiento de aislamiento del muro. Listo, ahora pues vamos a proceder a realizar los mismos procedimientos para las frecuencias de 1000 Hz. N igual a 20. Logaritmo. ¿Ah? 20 logaritmo. 20 logaritmo de 100. 82 por 1000. Ajá. Menos 47. Y eso va a dar igual a 58.20. Entonces vamos a hacer el mismo cálculo para saber cuánto es rodante, en este caso 22 decibeles iniciales menos 58.20. ¿Cuánto? Eso da igual a 33.79. ¿Del qué? 33.79. En este caso, el sonido transmitido es de 33.79 decibeles
decibeles para frecuencias de 1000 Hz, lo que representa pues un aislamiento considerable frente a sonidos medios. Entonces ahora vamos a realizar el mismo procedimiento, pero para la frecuencia de 2000 Hz. Entonces sería N es igual a 20 logaritmos de 182 por 2000. menos 47, y eso es igual A 64.22. ya como tal, esa es la TL de la frecuencia 2000 Hz. Ahora vamos a calcular pues cuánto ruido es el que entra considerando un ruido inicial de 92 decibeles. Menos. Y eso da igual a 27.77. 27.37. Ajá. Lo que indica pues que el nivel como tal disminuye e indica pues un buen control ante este tipo de ruidos. Ahora vamos a calcular el TL para la última frecuencia. En este caso vamos a hacer el mismo procedimiento. Serían 20 logaritmos de la masa, que son 182 por 4000 Hz menos 47 es igual a 70.24. 70.24 decibeles. Y ahora vamos a calcular pues cuál es como el ruido que logra entrar considerando em, el ruido inicial de 92 decibeles. Menos 70.24. Y esto va a dar igual a 21.75. Ajá. Y con esto pues nos podemos dar cuenta que pues a medida que van aumentando las frecuencias, el muro como tal pues va a tener una mejor capacidad de aislamiento que va mejorando pues a medida del incremento de estos. Y con esto pues ya damos paso al ejercicio 3. Como ejercicio 3 tenemos como material un concreto, pues una placa sólida. En esta parte tenemos como un contexto que se tiene pues una placa de concreto de dimensiones de 90 centímetros por 100 centímetros con un peso total de 240 kilogramos. Vamos a considerar pues un área de 1 metro cuadrado del material. El sistema pues va a estar sometido a un ruido de 100 decibeles y a diferentes frecuencias de Hertz. Vamos a determinar lo que es la pérdida de transmisión del concreto a partir pues de las dimensiones dadas. Además vamos a calcular pues la pérdida de transmisión también para cada una de las 6 frecuencias. Entonces inicialmente tenemos pues el dibujo del, 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 del ejercicio, que en este caso pues la placa de concreto tiene dimensiones de 90 centímetros de largo, ¿no? Y 100 centímetros de ancho. Y con esto pues vamos a determinar el, área pues de ese concreto por metro cuadrado. Entonces, inicialmente vamos a calcular el área por metro cuadrado. Entonces vamos a apoyarnos de una multiplicación. Entonces sería área es igual a, como en este caso las medidas están en centímetros, vamos a pasar eso a metros. Entonces sería 0.9 metros por, ¿sí, no? Por Por 1 metro.
Y eso es igual a 0.9 0.9 metros metros cuadrados. cuadrados. Entonces, como tal, el área nos dio 0.9 metros cuadrados. Entonces, ya vamos a, a calcular lo que es la masa, considerando pues que el área en esa parte nos dio 0.9 metros cuadrados, lo que significa pues que una sola unidad casi cubre un metro cuadrado. Eso nos permite calcular la masa superficial del material, que es la cantidad de peso por metro cuadrado, y así poder entender cómo esta masa influye directamente en la capacidad del muro para poder bloquear el sonido. Entonces vamos a calcular la masa, que en este caso nos vamos a apoyar de la siguiente operación. Entonces, masa es igual a el peso total, que en este caso el peso son 240 kilogramos, y eso lo dividimos entre el área, que el área en este caso son 0.9 metros cuadrados. Masa es igual. ¿Cuánto? A 266.6. Ajá. En este caso la masa es igual a 266.6 kilogramos, la masa superficial, kilogramos por metro. Metro cuadrado. Ujú. Bueno, entonces como tal, la masa tiene una masa aproximada de 266.6 kilogramos por metro cuadrado. Eso significa que por cada metro cuadrado del muro hay mucho pues material pesado, lo que aumenta la capacidad para poder bloquear el sonido y mejora su aislamiento acústico, especial frente a sonidos pues de alta frecuencia. Entonces ya calculando esto, vamos a calcular la TL para cada frecuencia, considerando pues esta fórmula. Entonces, teniendo en cuenta que el nivel de ruido inicial es de 100 decibeles y que la pérdida de transmisión del muro varía según pues la frecuencia al que esté sometida, vamos a determinar pues cuánto sonido va a lograr pasar del otro lado, restando el valor de la TL de cada frecuencia y los 100 decibeles pues iniciales. Entonces vamos a iniciar. En este caso vamos a calcular el TL para la frecuencia de 125 Hz. Entonces serían 266. 20 logaritmo de la masa, que en este caso son 266. 266.6 por 125. ajá, Y eso va a dar igual a 43.45. ujú. Entonces ahora vamos a calcular, digamos, como cuánto es el sonido que logra pasar al otro lado. Entonces, como mencioné anteriormente, vamos a restar esos 100 decibeles de ruido iniciales, y eso lo restamos entre la frecuencia, que son 43.45 decibeles. Eso es igual a A 56.55. 56.55 decibeles. Entonces nos dio una tele de 56.55 decibeles, y entonces el sonido que atraviesa una tele de 43.45 decibeles
Entonces el sonido que atraviesa el muro aproximadamente es de 56.55 decibeles, lo que indica pues un bajo aislamiento frente a sonidos graves. Teniendo en cuenta esto, vamos a calcular para la frecuencia de 250 Hz. Entonces sería otra vez 20 logaritmo de 266.6 por 250. Eso nos va a dar igual a 49.47. Entonces, para poder saber cuánto ruido es como el que logra pasar al otro lado del muro, vamos a restar esos 100 decibeles iniciales menos 49.47 decibeles. Y eso nos va a dar igual a 50.52. Y ahí pues se puede ver que hay una breve mejora en cuanto al aislamiento pues referente a las frecuencias anteriores. Entonces vamos a calcular ahora para la frecuencia de 500 Hz. Igual a logaritmo de 266.6 por 500 menos 47. Y esto nos va a dar igual a 55.49. Y ya vamos a calcular, digamos, cuánto ruido es el como que logra entrar para la frecuencia de 500 Hz. Entonces vamos a restar esos decibeles iniciales que son 100 decibeles menos de 55.49 decibeles y eso es igual a 44.50. Entonces, como tal, para la frecuencia 500 Hz nos dio un TL de 55.49 decibeles, lo que el nivel de ruido baja aproximadamente a 40.50 decibeles, evidenciando pues un aislamiento moderado y mejor comportamiento acústico a diferencia pues de las frecuencias inferiores. Entonces ya con esto vamos a calcular el TL para la frecuencia de 1000 Hz. Entonces 20 logaritmo de la masa que son 266 kilogramos, 266.6 por ¿cuánto? Menos 47 es igual a Y eso da igual a 61.51. ¿61 qué? 61.51. Entonces vamos a saber cuánto ruido entra, o sea, pasa al otro muro, considerando los decibeles iniciales menos el 61.51 decibeles. Eso es igual a 38.48. Bueno, en este caso, pues el sonido transmitido para las frecuencias de 1000 Hz es de 38.48, lo que cual pues va representando cada vez más un aislamiento más considerable. Ahora vamos a hacer el cálculo para la TL de 2000 Hz.
Entonces es igual a 20 logaritmo de 226.6 por 2000. ujú, Y eso da igual a 67.53. ujú. Ahora vamos a calcular como cuánto sonido logra pasar al otro lado, considerando pues los 100 decibeles iniciales menos los 67.53 decibeles. Y eso es igual a. A 32.46. Entonces, para la frecuencia de 2000 Hz nos dio una TL de 67.5653 decibeles. El nivel, pues en este caso disminuye a 32.46 decibeles, indicando pues un buen control de ruido en frecuencia pues alta. Y ya con esto vamos a calcular la TL para la frecuencia de 4000, pues de 4000 Hz. Entonces, sería TL igual a 20 logaritmo de 266.6 por ¿cuánto? Y eso da igual a 73.55. Ujú. Ahora vamos a calcular, digamos, como cuánto es el sonido que logra pasar al otro lado, considerando los 100 decibeles iniciales del ejercicio menos ¿qué? 73. 0.55. Ujú, Y eso da igual a 26.44. ujú. Entonces, para la frecuencia de 4000 Hz, nos dio una TL de 73.55 decibeles y el sonido pues logra pasar aproximadamente 26.44 decibeles. El sonido pues en esta parte ya transmitido es muy bajo, demostrando pues un nivel de aislamiento para sonidos pues agudos. Entonces podemos concluir que a medida que la placa de concreto pues tiene una capacidad de aislamiento que mejora a medida pues que la frecuencia del sonido es mayor. Y con esto pues damos paso al ejercicio 4. Bueno, como ejercicio número 4 tenemos que se tiene pues una lámina de vidrio simple, la cual pues cuenta con dimensiones de 85 centímetros por 100 centímetros, con un peso aproximado de 15 kilogramos, y en la cual pues vamos a considerar un área de 1 metro cúbico de material. En el sistema pues como tal está sometido a un ruido de 85 decibeles y a diferentes niveles de frecuencia, y vamos a determinar pues la pérdida de transmisión del vidrio a partir de las dimensiones dadas. Además, pues calcular la pérdida de transmisión para cada una de las 6 frecuencias presentadas. Ujú. Como tal, pues aquí tenemos el dibujo del ejercicio en donde la lámina de vidrio pues tiene un largo de 100 centímetros y un ancho de, sí, ¿cierto? Los dos lados, sí. Sí, un ancho pues de 85 centímetros, cubriendo prácticamente un metro cuadrado. Esas dimensiones pues nos permiten calcular la masa superficial del material, que es clave para poder determinar pues la capacidad de aislamiento acústico. Entonces, en ese sentido, vamos a calcular el área por metro cuadrado de la lámina de vidrio, pues con sus respectivas dimensiones. Bueno, entonces para calcular el área debemos tener en cuenta que esta debe quedar en metros cuadrados. Entonces, los datos pues los tenemos en centímetros, entonces vamos a hacer una conversión.
Entonces 85 centímetros serían 85. 0.85 metros. Y eso lo multiplicamos por 1. 1 metro. ¿Cuánto? 0.85. Pero ya en metros cuadrados. Bueno, y ese como tal pues va a ser el área del material, la cual pues va a determinar la cantidad pues que es necesaria para cubrir lo que es el metro cuadrado de muro en este caso. Bueno, pues ya teniendo en cuenta el área por metro cuadrado del vidrio, vamos a calcular su masa. Como mencionamos pues anteriormente, la placa en este caso tiene una área de 0.85 metros cuadrados, ya que en este caso pues una sola unidad va a cubrir como un metro cuadrado. Entonces esto nos permite calcular lo que es la masa superficial. Entonces para calcular esta variable, pues vamos a apoyarnos de la siguiente fórmula, que sería dividir ese peso total, que en este caso la lámina de vidrio tiene un peso de 15 kilogramos. Y eso lo vamos a dividir entre el área, que en este caso son 0.85 metros cuadrados. Y esto nos va a dar igual a 17.64. Más igual a, ¿qué? 17.64 Kilogramos por metro metro cuadrado. cuadrado. Listo, y como tal, pues ese es el valor correspondiente a la masa superficial. Eso significa pues que por cada metro cuadrado de lámina pues hay mucho material pesado, lo que aumenta pues la capacidad para poder bloquear el sonido y mejorar pues el aislamiento del ruido. Teniendo en cuenta pues ya esto, vamos a poder calcular el TL para cada frecuencia. En este caso, pues teniendo en cuenta el nivel de ruido inicial, que son 85 decibeles, y que cada pérdida de transmisión del muro varía según la frecuencia del vidrio varía según la frecuencia al que este esté sometido. Vamos a determinar pues cuánto ruido logra pasar al otro lado, restando pues el TL y las frecuencias con los 85 decibeles iniciales. Entonces vamos a calcular. Entonces sería TL igual a la fórmula, que en este caso serían 20 logaritmo de la masa, que son 17.64 ujú, por la cantidad de frecuencia que son 125. ujú. Y eso lo restamos menos 47. Y eso va a dar igual a 19.86. Entonces ya vamos a calcular, digamos, cuánto es el ruido que logra pasar, considerando pues los 85 decibeles iniciales. Entonces 85 decibeles menos 19.86 decibeles. Y esto es igual a A 65.13. ¿mm? 65.13. Y en este caso, pues el sonido que logra atravesar la lámina pues, de vidrio, en este caso son 65.13, lo que indica pues un bajo nivel en cuanto al aislamiento para este tipo de frecuencias. Entonces vamos ahora a calcular la TL para la frecuencia de 250 Hz, que sería TL igual a
20 logaritmo de 17.64 por 250. ujú, ujú. Y eso da igual a 25.88. Y ahora vamos a hacer el mismo cálculo, restar esos decibeles iniciales menos la tele, que son 25.88. Y eso nos va a dar igual a 59.11. Entonces, para la frecuencia de 250 Hz nos dio una TL de 25.88 decibeles y el sonido transmitido cercano a 59.11 decibeles, mostrando pues una mejora de aislamiento frente a la frecuencia de 125 Hz. Entonces vamos a realizar el mismo cálculo, pero para 500 Hz. TL es igual a logaritmo de la masa, que la masa es 17.64. por 500 menos 47, y eso es igual a 31.90. Ahora para calcular pues cuánto es el ruido como que logra pasar, vamos a restar esos 85 decibeles iniciales. 85 decibeles iniciales menos 31.90 decibeles, y eso es igual a 53.09. Y en este caso, pues para 500 Hz, pues el nivel de baja pues aproximadamente a un valor de 59.09, evidenciando pues un mejor comportamiento del material a comparación pues de las otras frecuencias ya calculadas. Entonces ya vamos a calcular la frecuencia para 1000 Hz. Entonces sería 20 logaritmo de la masa, que serían 17.64 por 1000 Hz menos 47, y eso es igual A 37.92. 37.92 decibeles. Y ya vamos a calcular cuánto el ruido es el que logra pasar, considerando pues los decibeles iniciales menos el TL que acabamos de encontrar, que son 37.92 decibeles. Y eso es igual. Eso da igual a 47.07. Entonces, como tal, ahí para la frecuencia de 1000 Hz nos dio una TL de 37.92 decibeles. Y el sonido transmitido pues aquí es de 47.07 decibeles, indicando pues un aislamiento considerable frente a sonidos medios. Ahora vamos a calcular el TL para la frecuencia de 2000 Hz, que sería TL es igual a 20 logaritmo de la masa, que son 17.64 por 2000 menos 47 igual a. Y eso nos va a dar igual a 43.95. Ajá. Decibeles. Y vamos a calcular lo mismo, pero ya con la TL de la frecuencia de 2000 Hz.
Y eso nos va a dar igual a 41.04. Listo, y como tal, pues aquí se ve que disminuye pues un poco el valor correspondiente pues a la frecuencia anterior, lo cual nos va a indicar que va, a medida que va aumentando, pues hay un buen control ante el ruido. Y ahora pues vamos a proceder a calcular para las 4000 frecuencias, ve para las 4000 Hz de frecuencia. Entonces serían 20 logaritmo de 17.64 por 4000 Hz menos 47. Eso es igual a A 49.97. y vamos a realizar el mismo procedimiento que hemos venido haciendo, considerando los 85 decibeles iniciales, pues para saber cuánto ruido como que logra pasar. Entonces esto lo restamos entre los 49.47 decibeles y eso es igual a Eso va a dar igual a 35.02. Ya pues ya con este resultado pues nos podemos dar cuenta que a medida pues que aumentan las frecuencias pues la capacidad de aislamiento va mejorando notablemente. Y con eso pues podemos decir que a medida que a partir pues de los resultados podemos decir que la lámina de vidrio tiene pues una capacidad de aislamiento que mejora a medida pues que aumenta las frecuencias de sonido, como nos pudimos pues dar cuenta. Y con esto pues finalizamos el ejercicio 4 y pasamos al ejercicio 5.